Quiero que oremos antes de abrir la palabra. Si me acompañan orando al Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo, este momento que no es un momento de rutina, no es porque toca hacerlo, sino que es porque nuestra alma tiene sed de ti. Y no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Y nuestra hambre y sed más profunda es de escuchar tu voz. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que a medida que la palabra es expuesta, tú seas hablando a cada uno de nosotros de forma íntima y seas penetrando en lo profundo de nuestro ser, como tú dices, Señor, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de la médula espinal. Así que, Señor, estamos en tus manos, haz lo que tú quieras hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén, gracias. Pueden tomar asiento si gustan. Esta última canción que les toqué recién se llama Confesión y habla del proceso en el que nosotros traemos a Dios nuestros pecados y recibimos su perdón. Porque la realidad es que si no fuese por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría estar en este lugar, ¿sí? Por eso es que los quiero llevar hoy día a un texto que está en Primera de Juan, desde el versículo 5, y después vayan preparando si quieren su aplicación de la Biblia, su Biblia, y después vamos a ir directo también al capítulo 2, también a leer ahí los versículos que siguen. Mientras ustedes van preparando, yo les voy contando que hace poquito, viendo una serie en Netflix, me pasó algo que dije como, wow, esto es como lo que dice la Biblia. No sé si les ha pasado alguna vez viendo alguna película o algo así como que, no sé, ven los Avengers y dice, oh, es como, no sé, los dones espirituales. No sé, o se ponen en la parada de encontrarle como sentido espiritual a cosas que a lo mejor no se hicieron con ese propósito, pero por ahí uno le encuentra algún sentido espiritual, ¿sí? Me pasó con Primera de Juan, que nos dice que tenemos que andar en la luz. Eso nos dice la primera carta del apóstol Juan. ¿Y con qué me pasó? Me pasó con una serie en Netflix que se llama Mundos Alienígenas. ¿Alguien la conoce? Bueno, es una serie muy divertida porque se pone como en la mente de qué animales extraños podrían existir en otros planetas que posiblemente se pudiesen habitar. Igual, esto es un acto de imaginación, ¿sí? No estoy hablando aquí de algo científico, que yo no tengo autoridad para hablar de eso. Pero habla de algunos exoplanetas, y había un exoplaneta muy interesante que se llama Juno. Y este exoplaneta, que existe, en realidad, está siempre mirando con la misma cara a su Sol. De tal manera que ese planeta siempre, el lugar del día es el lugar de día, y la otra cara siempre es de noche. ¿Se entiende? O sea, pensemos que este es el Sol y el planeta siempre están mirando así. Entonces, siempre por el lado de atrás va a ser noche y siempre por una cara va a ser día. Y siempre alrededor del planeta va a haber un atardecer que nunca termina de atardecer, algo así. O sea, es muy interesante porque la mitad del planeta está en luz y la mitad del planeta está en oscuridad. Me pareció fascinante, pero dije, wow, la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios estamos en la luz del Señor. El Evangelio de Juan empieza diciendo que Jesús es la luz, esta luz que venía a todo hombre, que la luz resplandece las tinieblas. Pero nos dice, ahora vamos a leer, sí, Dios es luz, en el versículo 5 de Primera de Juan, nos dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí me voy a detener ahí un momento, volviendo a este ejemplo del planeta de luz. Yo les ponía esto como, esto
en el ámbito espiritual pasa. Hay gente que está viviendo en oscuridad espiritual. Y aquí este pasaje nos dice que vivir en la luz tiene que ver con practicar la verdad, ¿sí? Cuando uno lee esta epístola de Primera de Juan, uno se da cuenta que usa muchas como, digamos, contraposiciones: la luz, la oscuridad, la mentira, la verdad, y así como varias imágenes. Yo aquí traigo una imagen. Aquí les traje una luz. Esta luz, para que ustedes vayamos imaginándonos un poco que esta luz, a ver, ¿quién está por ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, nos dice aquí que Dios es luz. Versículo 5. Y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay tiniebla alguna. Así dice la Reina Valera contemporánea. Entonces, nos dice que, después del versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Es decir, que andar en luz tiene que ver con practicar la verdad, ¿no es cierto? Y lo contrario, andar en oscuridad tiene que ver con estar en la mentira. Estar en las tinieblas tiene que ver con estar en la mentira. Pero después el versículo 7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto es algo que se repite bastante en esta epístola, en esta carta, porque en otras partes habla de que tener comunión con Dios tiene que ver con comunión unos con otros. En una parte dice que no podemos decir que tenemos comunión con nuestro hermano, a quien vemos, si no tenemos comunión con Dios, a quien no vemos. O sea, es una condición, estar en comunión con Dios y en comunión unos con otros. Es importante. Vivir en la luz, entonces, tiene que ver con caminar en la verdad. Aquí quiero mostrarles un espejito. No le pregunten quién es el más lindo del reino, porque ya sabemos que soy yo. Quiero que se imaginen que este espejito es como su corazón, ¿ya? O mi corazón, el corazón de cualquiera, ¿ya? Entonces, voy a leer el versículo 8 ahora, para que vayamos haciendo un ejercicio así juntos. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a ponerle pecado aquí, ¿ya? A ver si vamos haciendo esto juntos. Bueno, el pecado más pecaminoso que encontré fueron estas tiritas. Estas tiritas, bueno, podría haber sido otra cosa. Esto es un acto de imaginación, así que lo que hace el pecado es que va, digamos, como corrompiendo la imagen, ¿no? El propósito de nuestra vida es ver y reflejar la gloria de Dios. Como dice 2 Corintios, tiene que ver con ser imagen de Jesús, que la gente pueda verte y decir: wow, esta persona se parece mucho a Jesús, porque tiene paciencia. El carácter de esta persona es como el carácter de Jesús en la manera en que me escucha. Yo le hablo y me escucha de verdad, o sea, no me escucha por deber, sino que me siento amado por esta persona. Pero el pecado, digamos que nos va quitando, de alguna forma no nos deja, o no nos permite, o dicho mejor en palabras de Hebreos, ¿no? Es como Hebreos 12, es como un lastre, es como un peso, es algo que nos impide correr la carrera de la fe. Es algo que, si no tenemos paciencia, si no amamos a los demás como el Señor nos mandó que nos amemos unos a otros, entonces el pecado la gente ya no empieza a ver mucho a Jesús, sino que empieza a ver otras cosas que necesitamos confesar en nuestra vida. Ahora, es fácil hablar de otros, ¿no es cierto? Y decir como, sí, es que los otros, pero déjenme confesarle uno de mis pecados, a ver si los animo a que ustedes también vayan pensando en cosas que a lo mejor nos alejan de Dios y no permiten que podamos reflejar la gloria del Señor a nuestro ambiente. En mi caso, por ejemplo, me cuesta, y le contaba a Adam hace un tiempo, que para mí ha sido una lucha no juzgar a las personas por su apariencia. Y el Señor ya me ha dicho que no le agrada eso. Me lo ha dicho con amor, con asertividad. No sé si le ha pasado que el Señor les dice o les muestra un pecado, les muestra un área que Él quiere trabajar en sus vidas.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, mientras yo les voy hablando a ustedes, me gustaría que se animen a pensar, si quieren tomar nota en el celular, de algo que ustedes vean que el Señor les está diciendo que Él quiere limpiar esa área de sus vidas. Puede ser, por ejemplo, la forma en cómo tratan a un ser querido, o la falta de paciencia. O a lo mejor el pecado no es de comisión, no es por hacer algo mal, sino que es de omisión. Es de no hacer el bien, es de ver que, como el buen samaritano, la historia dice que estaba herido, estaba por los ladrones, ¿no? Estaba tirado. ¿Y qué hicieron los religiosos? Pasaron de largo. No hicieron nada por él. Pecados de omisión. Entonces, vayamos pensando en nuestra vida. ¿Qué cosas Dios quiere limpiar en nosotros? ¿Por qué? Porque el punto fundamental que yo les quiero plantear hoy día, y si pudiese resumir este mensaje en una frase, sería esta: que somos llamados a una vida de santidad, pero una vida de santidad es una vida de confesión. Una vida de santidad es una vida que va trayendo a los pies del Señor cada día nuestra ofensa, nuestros pecados, no para ser condenados, porque sabemos que en el Señor encontramos gracia, y justamente porque hay tanta gracia que queremos correr a sus brazos. Entonces el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si vos salís de este servicio y decís: no, yo no tengo ningún pecado en mi vida, ojo, el versículo 8 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque yo les pregunto, ¿cómo está este espejo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tiene? Muchos pecados. Y coloridos los pecados más encima. Muchos pecados. Pero yo les digo: no tiene pecado. ¿Quién está mintiendo? Yo me estoy engañando a mí mismo, diciendo: no, si yo no tengo pecado, y estoy lleno de pecado. Y sabemos que la palabra dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos encontrar en ninguna parte del mundo, ni en los monjes budistas, ni la gente que está haciendo caridad, no podemos encontrar ni una sola persona que diga: no, si yo no tengo pecado. Porque la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigamos leyendo, porque el versículo 9 nos da una tremenda noticia. El Evangelio es la buena noticia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar? Así muy general: Dios, perdóname por todos mis pecados. Mejor que hagamos esto: Dios, le acabo de mentir a mi mamá. Señor, esto entristeció tu corazón. Señor, perdóname. Y voy donde mi mamá y le digo: mamá, te mentí. Un saludo a mi mamá, que ahora... mamá, no te mentí, pero era un ejemplo. Ir también y buscar la restitución. Si yo un día a Adam lo trato mal, a mi amigo, lo traté mal, no sé, le dije algo feo, y de repente el Señor me dice: hey, no lo trataste dignamente. Confieso mi pecado. Aquí hay una promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él nos va a perdonar. O sea, ya no hay condenación, como dice Romanos 8. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces confesamos nuestros pecados y Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Porque ¿qué hace la luz del Señor? Muestra, evidencia. Si uno estuviese en oscuridad, estaría a tropiezos. A mí me pasó una vez una anécdota. Iba llegando a mi casa, esto fue en Chile hace varios años, lo pongo bien lejos para que no se note que eso fue hace poco y que de vergüenza, pero fue hace un tiempo que iba llegando a mi casa y dije: ¿cómo será? Me quedaba como media cuadra para llegar a casa y dije: ¿cómo será andar sin vista? Me puse como en ese lugar y cerré mis ojos y seguí caminando, tratando de acertarle al camino, así como para ver si llegaba a tientas, digamos, sin ver, sin luz. Y me dio mucha vergüenza porque iba caminando y como a los 3 metros, como que me choqué con una enredadera así, y casi me caigo y abro los ojos y había un vecino mirándome. Así, me dio vergüenza, pero fue como:
wow, o sea, es difícil. El que anda en oscuridad anda a tientas. ¿O ustedes se devolverían en auto con los ojos cerrados? No, ¿no es cierto? Así está viviendo mucha gente que no tiene al Señor. Está viviendo en tinieblas, está viviendo en el otro lado del planeta, digamos. Está viviendo en la oscuridad. Y Dios nos llama a vivir en santidad. Nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y una vida de santidad es una vida de confesión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes se recuerdan del Padre Nuestro? Dice el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, pide el pan de cada día, ¿no es cierto? Danos hoy el pan de cada día. Es un modelo de oración en el que podemos aprender a orar, porque hay petición, hay confesión, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es un modelo de oración donde hay exaltación, pero dentro de ese modelo de oración está la confesión. Y así como pedimos el pan de cada día, también necesitamos tener una vida de confesión. Ojo, no es una vida de condenación, porque sabemos que en Jesús hay una promesa que acabamos de leer. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es una vida de gracia, es una vida de, wow, el Señor va a limpiar mi vida, el Señor me está santificando. Ahora sigamos leyendo un poquitito más, porque tiene que ver ahora también con nuestra vida de creyentes, que estamos hablando ya de eso, porque el Padre Nuestro es un modelo de oración para los creyentes en el que encontramos la disciplina de la confesión, ¿sí? Permítanme encontrarlo ahora en esta versión que está aquí. Voy a seguir leyendo ahora al versículo 10, ¿sí? A mí me encanta Primera de Juan, porque esto de los contrastes de la luz, de las tinieblas, de andar en la vida, es un elemento, es un recurso pedagógico finalmente. Y hay que entenderlo en el contexto completo de la epístola de Primera de Juan, para poder entenderlo bien. Entonces decíamos al principio que caminar en la luz tiene que ver con caminar en la verdad, ¿no es cierto? Y cuando caminamos en la verdad es porque la luz está evidenciando en nuestra vida aquellas áreas, aquellos pecados, ¿no? Venimos al Señor y el Señor nos muestra, a veces no nos damos ni cuenta, pero el Señor nos puede mostrar algo en nuestra vida a través de la palabra, en la oración, el Espíritu Santo. Entonces voy a leer el verso 10 ahora. ¿Qué dice el verso 10? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dirá que lo hacemos a Él mentiroso? Bueno, porque la palabra de Dios dice, digamos que todos hemos pecado. Entonces si yo digo, no, si yo no he pecado, ¿a quién estoy tratando de mentiroso? ¿La palabra de quién? A la palabra de Dios. A Dios, finalmente. Estoy diciéndole que está mintiendo, porque si yo digo que no he pecado, pero Él dice que todos hemos pecado, bueno, lo estoy tratando de mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Pero ahora quiero leer el verso 2. A ver si me acompañan con el verso 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ojo, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. En general, cuando uno lee en 1 Juan que no pecan, o aquel que es nacido de Dios no peca, dice más adelante, en el capítulo 3 creo, no se refiere a que no peca literalmente, sino que no vive, una traducción más de la idea sería como que no practica el pecado como un estilo de vida, ¿sí? Porque el libro de Santiago dice que todos pecamos de muchas maneras, ¿no? Y el que es capaz de refrenar su lengua es como, wow, fuerte, ¿no? Digamos. Entonces, si vemos que la confesión ya está establecida en la vida del creyente como un acto continuo delante del Señor, no se refiere a que literalmente no pecamos, porque recién acabamos de leer que el que dice que no ha pecado, ¿a quién hace mentiroso? A Dios, ¿no es cierto? Por eso es importante leer o entender qué nos dice este libro en otras partes. Más adelante nos dice en 1 de Juan, nos dice en el capítulo siguiente, que las obras del diablo, habla de las obras del diablo y que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, pero dice que el que peca
digamos que el diablo vino para que pequemos. Lo que el diablo quiere es que pequemos. Y Jesús vino a deshacer esas obras. ¿Por qué? Por medio de la confesión. ¿Y por medio de qué? Y aquí está la solución en el versículo 2 del capítulo 2. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús es la propiciación. Hay otra versión por ahí que dice como que Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento estaba este día de la expiación, en que el sacerdote ofrecía un chivo, y ese sacrificio era imperfecto porque se tenía que hacer año tras año. Pero el libro de Hebreos nos dice que Jesús se ofreció delante de Dios como un sacrificio de una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre Él fue sacrificado por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9 lo encuentran eso. Entonces la solución es tremenda y el Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es esta. Es que si pecamos, Dios es fiel y justo. Imagínense que esto está lleno de papelitos. Para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo es que Dios puede perdonar nuestros pecados? El capítulo 2 nos dice, porque Él es la propiciación. Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. O sea, y también sabemos que las obras del diablo son que nosotros pequemos, que nosotros no reflejemos la gloria de Dios. Entonces, Jesús es la propiciación y por medio de su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados y su sangre es más que suficiente. Y si hay algo que el enemigo detesta es la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, yo quiero ponerte un último ejemplo de por qué esto es importante en la vida del creyente, no solamente la vida de él que nació de nuevo, ¿no es cierto? Está esta imagen cuando el Señor va a lavarle los pies a su discípulo. Y Pedro le dice, ¿se acuerdan? No, Señor, a mí no me va a lavar los pies. Era bien agrandado Pedro, ¿cierto? Y Jesús le dice, pero si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, entonces lávame los pies y la cabeza. O sea, se fue al otro lado, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, no, o sea, el que ya está limpio no tiene necesidad sino de lavarse solo los pies, ¿no es cierto? Aunque después dice que había uno de los discípulos que no estaba limpio por completo, ¿no es cierto? Porque en realidad estaba sirviendo al dinero y ese era Judas. Y los demás sí necesitaban limpiar sus pies. El creyente, el que es nacido de nuevo, ya ha sido limpio, ya recibió su salvación. Y es pura gracia del Señor. No es por nuestras obras, es por su sacrificio. Pero a medida que vamos caminando, necesitamos ir limpiando nuestros pies. En nuestro andar cristiano, en nuestro caminar con el Señor, necesitamos caminar en una vida de confesión. Por eso es que una vida de santidad es una vida de confesión. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Porque, ¿qué hacemos con esto? Esto quizás es lo más importante. Tan importante que voy a tomar agüita para refrescar mi garganta y decirlo bien. Voy a prender la lucecita. Porque yo creo que el Señor quiere iluminar esas áreas de nuestra vida. Permítanme apuntarlos un poquito nomás. Yo creo que el Señor quiere iluminar áreas de nuestra vida. A lo mejor ni siquiera las conocemos. ¿Cómo podemos venir al Señor y recibir de Él esa limpieza profunda? Rindiéndonos por completo a Jesús, día a día. En Primera de Juan dice, hijitos, no amemos solo de palabra, sino en hecho y en verdad. Esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. No se trata de fuerza de voluntad, no se trata de apretar los dientes y decir, ya, nunca más voy a hacer eso. No se trata de eso. Se trata de la vida de Cristo en nosotros. El libro de Gálatas dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Romanos 6 dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando vos vivís
¿A quién estás reflejando? A Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cuando estamos apuntando al cielo, si yo estoy apuntando al cielo ahora, ustedes van a ver el cielo, no acá. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. Si miramos a Jesús, la gente, ¿qué va a ver? A Jesús. Si estamos en la luz, el Señor mismo, el Espíritu Santo, va a empezar a iluminar esas áreas de nuestra vida que requieren santificación. Y todos tenemos áreas en nuestra vida que requieren santificación. El Señor quiere que seamos más apasionados por la oración. El Señor quiere que seamos más apasionados por los que no conocen a Jesús. El Señor quiere que podamos venir y pelear esas batallas en oración. El Señor, yo creo que quiere sacar muchas cosas de nuestra vida, quizás religiosidades, quizás cosas que no reflejan a Jesús. Así que yo quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración en este momento. Si gustas, puedes cerrar tus ojos para que expongamos nuestra vida en este momento al Señor en oración. Señor, solamente tú puedes iluminar esas áreas que requieren santificación. Y sabemos que todas nuestras áreas requieren santificación. Y sabemos que tú no nos condenas. Porque lo que tú estás haciendo en nuestra vida es formar a Jesús. Y sabemos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que toma un momento ahí para meditar, reflexionar. A lo mejor tiene que ver con un ámbito familiar. A lo mejor el Señor te está llamando a tomar acción en algo. En ir a conversar con una persona con quien estás peleado, peleada, que necesitas a lo mejor perdonar a alguien. Toma un momento con el Señor para hablar con Él, para orar. Y así en ese ambiente te invito a que escuches esta canción inspirada en este pasaje de la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos ser santos, como tú eres santo, pero no podemos por nuestras propias fuerzas, Señor. Por eso venimos a ti. Por tu gracia, Señor. Queremos vivir una vida de confesión, de rendirte cuentas a ti, Señor, de poner nuestra mirada en Jesús. Queremos amar, no solo de palabras, sino en hecho y en verdad. Si es necesario ir a hablar con alguien, restaurar una relación, tomar acción. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Señor. Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo, para perdonarnos. Con su sangre Él puede limpiarnos. Si confesamos y nos volvemos a Él, fiel es Cristo, para perdonarnos. Con su sangre
Él puede limpiarnos. Él ha provisto su sacrificio, creación nueva. Vivimos en Jesús. Entramos en el trono de la gracia por la fe. Confiamos en lo que no vemos por tu palabra, oh Dios. Confiamos en lo que no vemos por tu palabra, Dios. Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia. Por tu gracia, es por tu gracia, por tu gracia, es por tu gracia. Y esta frase dice solo esto: venimos a ti, venimos a ti, venimos a ti, por tu gracia, por tu gracia. Venimos a ti, venimos a ti, por tu gracia. Señor, te damos gracias porque, como tu palabra nos dice, bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido perdonado. Señor, gracias porque a cambio de nuestro pecado tú nos das tu perdón y nos das gozo, Señor. Nos das un gozo tremendo de saber que somos tus hijos, de que tu sangre es más que suficiente, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a vivir más como tú, Señor, más como tú, Señor. Enséñanos a poner en práctica esta palabra cuando volvamos a nuestra casa, cuando estemos en la semana quizás con una situación difícil, a venir a ti, Señor, confiar en tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Todo lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.